Oli, ¿qué tal estáis? He vuelto a cambiar el plano. He quitado el halo de luz de atrás porque creo que me descompensaba bastante la luz y me daba un poquito de problema. Igualmente, yo creo que así está bien. Digo esto en todos los vídeos, pero bueno, me vais diciendo vosotros qué os parece. Igualmente no soy una persona que ponga mucho contenido de apoyo para lo que estoy diciendo, así que bueno. En el día de hoy estaba yo reflexionando un poquito, como la mayoría de mi día, sobre el tema de lo mucho que ha influido internet en mi vida, en cómo soy, en las cosas que me gustan, etcétera. Entonces quería hablaros un poquito de mi historia en internet y cómo comencé yo a tantear el terreno en este mundo desde bien joven, porque yo nací en el 98 y estuve utilizando ordenadores desde bien pequeñita. Mi primer contacto con un ordenador fue en la primaria, en clase de informática. Eran clases extraescolares y ahí nos enseñaban un poquito, pues diría que ofimática, nos enseñaban a usar el ordenador, pero mi profesor era bastante enrolladete. Entonces, cuando terminábamos lo que teníamos que aprender, que sinceramente ni me acuerdo si era mecanografía o algo del estilo, nos enseñaba la página de minijuegos y ahí jugábamos a lo que queríamos. En mi caso, mi juego favorito en ese momento era el Sonic. También jugué juegos como Imperium y juegos del estilo, tampoco había la gran cosa en ese momento. Tiempo después, sí que recuerdo haber utilizado, por ejemplo, el ordenador que tenían en el trabajo mis padres para crear historias, escribir cuentos y cosas del estilo, y utilizar el Word porque creo que ni siquiera tenían internet, no podía buscar nada, entonces solo disponíamos del WordPad y poco más. Cuando realmente yo empecé a dedicarle bastante tiempo al ordenador, pues a mi casa llegó un portátil que no sé yo exactamente qué edad tendría, pero era bastante pequeña. Yo jugaba con Barbie, muñecas, con un montón de cosas y me ponía música como en un reproductor de CD que teníamos. Una vez a la semana nos dejaban un rato el ordenador, si mal no recuerdo, que ni siquiera era un ordenador, era un portátil que era un Fujitsu Siemens, de eso sí que me acuerdo de la marca. Era gris y tenía así una raya negra en el medio. Ahí mis padres nos regalaron los Sims 2 mascotas, o los Sims mascotas, porque realmente creo que no ponía Sims 2, pero yo creo que eran los Sims 2. Y para utilizar ese videojuego no hacía falta internet, tú metías tu CD, lo leías, lo instalabas y tú jugabas. Y ahí yo descubrí lo que era el ñiqui ñiqui. Y yo dije, oh no, me van a pillar mis padres y mis muñecos están haciendo el ñiqui ñiqui. ¡Qué vergüenza! Pero bueno, mejor así que los niños de hoy en día, donde la media de consumición de no por es de los 10 años. En fin, yo creo que con 10 años era cuando estaba jugando a los Sims 2 mascotas. Pues bueno, la realidad es que me encanta jugar a los Sims, me tiraba muchísimo tiempo y a veces mi hermana, como no le interesaba tanto, me cedía su rato de ordenador para jugar. Cuando llegó realmente mi problema con el ordenador fue cuando llegó el internet. Pusieron internet creo que poco después de tener el primer portátil en casa y yo me metía en juegos MMO de multijugador. Me encantaba meterme en juegos, por ejemplo, había un MMO en minijuegos que era de sirena y de personaje, y tú te creabas tu personaje pero te lo tenías que crear cada vez que entrabas al juego. O sea, te creabas tu juego y me acuerdo que yo me ponía una muñeca en uno de ellos que tenía así el flequillo rojo gigante, que luego yo lo tuve así. Y era así como rollo emocha. Me la creaba yo el personaje y hablaba con gente. O sea, yo no hacía otra cosa que hablar con gente. Gente que podría tener 10, 12, 20, 40, 50 años a saber qué tipo de personas eran o qué era cuál era su intención ahí, ¿no? También consumí mucho el juego de Habbo. Creo que nunca utilicé Habbo créditos, literalmente no tenía manera de poder gastar dinero en el juego, pero sí que me gustaba mucho jugar e interactuar con la gente. Era muy divertido jugar a las sillas locas y juegos del estilo, y me acuerdo que mi personaje se llamaba Ada 2000 o algo así, mi primer nick original, aunque mi primer nick del internet era Lucirway. ¿Por qué? Porque yo le pedí a mi hermana que me creara un correo electrónico y en esa época se llevaba la serie de Rebelde o Rebelde Way y me dijo mi hermana, pues te voy a poner Lucirway, pues de Rebelde Way, pues ya está. Pues ese ha sido uno de mis nicks más antiguos de la historia. Bueno, me he ido un poco por la rama, pero estaba hablando de que consumía mucho MMO. Luego me pasé ya cuando era más mayor quizás a jugar a Boom Bang y compartía mucho de estos gustos con mi primo. Y pasábamos todo el día en el Boom Bang jugando, haciendo trucos, no sé qué. Vamos, nos lo pasábamos pipa. El problema fue, yo creo, cuando llegaron las redes sociales. Tanto utilicé Messenger, pero no por muchísimo tiempo. Pero me acuerdo que desde Habbo, desde páginas del estilo, agregaba gente totalmente random al Messenger y me hacía amigo en
entre comillas, cuando realmente no sabía con qué persona estabas hablando, no sabía si era una persona mega mayor. Y la verdad que eso es un peligro. Yo a día de hoy es normal, el desconocimiento que había de los padres de internet era muy bestia. En mi casa realmente no entraron consolas hasta que yo hice la comunión, que creo que se hace como con 12 o 11 años, si no me equivoco, y me regalaron la Wii. Realmente a mí la Wii no fue santo de mi devoción, no le dedicaba muchas horas, jugaba un montón al Wii Sports, quizá el juego este de cantar, de donde es este micro, lo tengo todavía. Un poco más, la verdad es que no me gustó mucho la Wii. Y luego ya hasta mis bien avanzados 18 y 19 años no tuve una consola que me regaló un exnovio, que era la 3DS, que encima me la regaló de segunda mano, o sea, esa consola ya tenía su tiempo. Y ahí jugué bastante a Castlevania, algún Pokémon, al Zelda y poco más. Realmente yo siempre he sido de PC, siempre me ha gustado jugar en PC. El primer juego obviamente fueron los Sims. Luego bien avanzado jugué al LOL, al WoW. Al LOL sigo jugando a día de hoy, al WoW he vuelto alguna vez. Me han gustado mucho los juegos de música, el Osu, el Guitar Hero, juegos del estilo. También dediqué muchísimo tiempo a Overwatch y aquí es donde yo comencé a hacer directos en Twitch. Jugaba muchísimo a Overwatch, me acuerdo de mis primeros directos, que era jugando a ver qué lo me daban. Y literalmente me dieron platino y como yo no sabía qué significaba el símbolo plateado, yo dije, pues me han puesto en plata, pues bueno, pues soy un poco malilla, pero bueno. Así que imagínate tú la idea que tenía yo de juegos competitivos, poca cosa. Sí he de decir que siempre he sido una persona que ha estado muy metida en la comunidad de videojuegos. Me gustaba muchísimo la comunidad de League of Legends. Desde el principio de los principios fui a ver las emisiones de las finales del LoL. Iba mucho a nocturnas en un cibercafé que había en Granada. Ahí podías pagar, creo que eran 10 euros y podías pasar la noche en el ciber jugando. También es verdad que había un ciber muy pequeño en mi pueblo, no en el centro de Granada, que era muchísimo más humilde, vamos a decirlo. Y ahí también conocía gente muy guay con la que jugaba al LOL, incluso competíamos entre nosotros en el pueblo, había una pequeña liga y yo era la única chica hasta después de mucho tiempo avanzado, que realmente no sé qué pasó con esa gente, ni si siguen haciendo torneos de LOL, ni nada. Me tiré varios años de mi vida streameando en Twitch, pasé por muchos juegos y me empecé a enganchar a los shooters. Overwatch, no sé cómo denominarlo realmente, pero bueno, un shooter, algo de shooter tiene, ¿no? Luego me pasé a PUBG, al Counter Strike y luego he jugado un poquito con mi novio al Call of Duty. Sí que toqué el Call of Duty de los zombies en su época en la Xbox de mi primo y jugábamos así juntos, pero yo era re mala, ¿eh? Y a día de hoy obviamente prefiero muchísimo más jugar en PC. Lo prefiero, vamos, infinitamente. A día de hoy no consumo muchísimos videojuegos. Como ya dije, no juego mucho. He jugado algún juego de móvil, al Brawl Stars, al Clash Royale, pero no es como que en mi día a día yo juegue a videojuegos. Sí que me gustaría a lo mejor echarme una partidilla al día, pero hay días pues que no se puede. Y también dejé de streamear porque empecé a disfrutar mucho de hacer en real life, pero se me fue todo, mi vida se volvió un poco caos porque dejé la universidad y desde ahí pues realmente volví así de forma esporádica alguna vez, pero nunca de forma seria. Incluso el año pasado intenté retomar los directos, pero jugando a Squad Buster y a Clash Royale, pero es que realmente ni siquiera soy buena en esos juegos, no se me da bien y tampoco puedo dedicarle tanto tiempo a los videojuegos como antes. ¿Qué era lo que se me hacía tan adictivo de internet cuando era pequeña? Yo creo que era el conocer gente, encontrar cosas, descubrir cosas. Recuerdo estar metida en YouTube muchísimas horas buscando las letras de mis canciones favoritas en español para aprender inglés, para aprender a cantarlas, para aprender lo que significaban. Buscar trucos de los Sims. A día de hoy sigo disfrutando mucho de ver a la gente jugar. Me gusta mucho ver gameplay, me gusta mucho ver a gente pasándose juegos, mucho más incluso que hacerlo yo. Sí que tuve una etapa en la que me tomaba muy en serio los juegos y aparte de streamearlos creía que competía, pero realmente siempre he sido bastante mala. Pero bueno, dentro de lo que es las chicas jugando videojuegos, pues en ese momento no había muchas. Y a mí me gustaba muchísimo, por ejemplo, Overwatch y PUBG.
me lo pasaba muy bien jugando, conociendo gente para competir, estuve en varios equipos y fue una experiencia muy chula. Acudir a eventos de deportes electrónicos, de esports y todo eso, me daba la vida, ahorraba todo mi dinero para ir al máximo de eventos posibles, conocer gente, pasármelo bien con ellos, de virtualizar gente, sobre todo personas que habías conocido por internet, por Twitter, donde he pasado muchísimo tiempo de mi vida y entonces lo recuerdo con mucho cariño. He de decir que yo a mi pareja pues no le conocí en uno de esos eventos, pero sí que lo vi por primera vez ahí. No fue como que no interactuamos directamente, pero bueno, creo que en parte eso nos une mucho, aunque Benny solo juega Clash Royale y yo solo juego a mis cosas. A día de hoy creo que leo más que juego y como le estoy dedicando tiempo a este canal, pues tampoco es como que me quede mucho tiempo aparte. Y ya está, realmente quería compartir un poco eso, mi experiencia en los interneses, un poco cómo he llegado hasta aquí, lo mucho que disfruto de internet y la pena que me daría como esto de que se está volviendo tan peligroso para nosotros, pasar tanto tiempo ahí, consumir tantas cosas que no sabes si son verdad, si son mentira, cuando antes buscabas una cosa y era verdad y a día de hoy pues no sabes que es verdad, no sabes que es mentira y tanta información que es imposible poder seleccionar. Y nada, espero que os haya gustado. Creo que este va a quedar un poquito más corto. Igualmente, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!